Bienvenidos, esto es Liderazgo Personal, el podcast, donde hablamos de productividad, liderazgo y desarrollo personal. Todo de forma práctica, sencilla y directa. Así que prepárate, porque ya arrancamos. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo rompecostillas a todos que nos ven, que nos escuchan a través de las redes sociales. Qué placer estar acá con ustedes. Bienvenidos, esto es para los que van pasando rápidamente Liderazgo Personal, el podcast que no estabas esperando. Yo sé que no me estabas buscando, pero no importa, quédate ya que estás acá con nosotros. Bienvenidos, esto es, como les decía, el podcast donde queremos hablar principalmente de liderazgo, pero no liderazgo enfocado a las multitudes o a las masas, sino un liderazgo más enfocado, más personal, más, pero mucho más íntimo. Pero antes de entrar a lleno, quiero hacerles una recomendación, la recomendación de la semana, que cada vez que ustedes sintonicen el programa, vamos a hacer una recomendación. Así que puede ser una recomendación de un podcast, puede ser la recomendación de un libro como lo traemos hoy, la recomendación de un consejo de productividad o si no, una herramienta de inteligencia artificial que les pueda ayudar. Así que la recomendación que yo les quiero hacer esta semana es un libro que para mí es importante, que tiene que ver con la inteligencia emocional. Yo sé que es un concepto que no escuchamos muy seguido, pero déjame decirte que es sumamente importante. Ya quisiera yo que me hubieran enseñado inteligencia emocional en la secundaria, en la universidad. Y tengo un libro que agradezco a la persona que me lo regaló hace ya varios meses, Cómo medir la inteligencia emocional, una primer guía. Por acá se los muestro. A los que nos escuchan, les recuerdo el nombre, Cómo medir la inteligencia emocional. Yo creo que aprender sobre este tema es importante para todos, para el que trabaja, para el que está en una posición de liderazgo, para las relaciones personales. Señores, qué importante saber sobre inteligencia emocional. ¿Cuántos dolores de cabeza yo me hubiera ahorrado si hubiera aprendido un poquito de esta herramienta que tenemos hoy en día, como es la inteligencia emocional? Siempre hacemos énfasis. Yo cuando fui en mi tiempo de maestra de escuela secundaria hacíamos muchísimo énfasis en el coeficiente intelectual de los chicos, pero muchas veces tenemos que trabajar con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Hace unas semanas atrás leía de que el ser humano posee 400 entre emociones y sentimientos. Inclusive hay otra investigación que declara que son 450. Imagínate cómo manejar esa cantidad tan grande de sentimientos y emociones que a día nos vemos en nuestro interior. Así que para eso necesitamos inteligencia emocional, la recomendación de la semana, para que lo tengan en cuenta. Así que ya entrando en materia acerca del liderazgo personal, que es de lo que te quiero hablar en esta hora, en este momento. Cuando hablamos del concepto de liderazgo, generalmente pensamos en una persona que está delante de otras. Es la persona que da las órdenes, la persona que orienta un trabajo y decimos, ese es el líder. Porque es la cara más visible que podemos ver en una institución, en un trabajo o en una organización. Y ese es el concepto general que todos manejamos, de que si yo dirijo a 5 personas, a 10, a 30, a 100, entonces yo soy el líder. Y ese es un concepto válido. Pero en esta hora yo quiero enfocarme y darle la vuelta a ese concepto. Y quiero hablar del liderazgo personal, es decir, el liderazgo que tiene que ver con nuestra propia vida. No se trata de liderar las masas, no se trata de ordenarle a 10, 40 personas, se trata de liderar nuestra propia vida. Y señores, en este camino que llevo, qué difícil es liderarse a sí mismo, qué complicado que es. Alguien podría pensar de que dirigir a una multitud de 40, de 100, de 200 personas es complicado, pero liderarse a sí mismo tiene muchas implicaciones y muchos problemas en el día a día. Yo creo que no importa la edad que tengamos, si tienes 15, si tienes 30 o 60, todos debemos aprender del liderazgo personal. Porque si hay algo que va a traer un cambio a nuestras vidas, es el liderazgo personal. Y a lo largo de este podcast vas a escuchar mucho esta palabra personal, porque tiene que ver con liderar nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro diario vivir. ¿Y cómo definimos el liderazgo personal? Antes de definirlo,
siempre nos han enseñado de que para poder construir hay que derrumbar primeramente. Y lo primero que vamos a quitar es ese cimiento que nos dice de que un líder es aquella persona que le siguen 10, 20 o 100 personas. Yo sé que incluso hay una frase que dice que si nadie te sigue no eres líder. En cierta forma es cierto, pero no puedo ser un líder de los demás si no aprendo a ser líder de mi propia vida. No puedo liderar a los demás si no he aprendido a liderar mi propia vida, mis propios proyectos, mis propios recursos que están bajo mi disponibilidad. Entonces hago énfasis en esta parte porque se trata de aprender día a día a liderar, a guiar aquellas cosas que están bajo mi autoridad. Ahora, ¿cómo explicamos lo que es el liderazgo personal? Y lo resumo con una sola palabra. Liderazgo personal, señores, tiene que ver con responsabilidad, así como lo escucha. Una palabra sencilla pero muy importante, responsabilidad. Porque el líder personal es aquella persona, valga la redundancia, que se hace responsable de su propia vida. ¿Y qué implica esto? A día de hoy hay ciertas metas y objetivos que yo no he podido alcanzar. Siendo muy honesto, no los he podido alcanzar. ¿Por qué? Gran parte por mi irresponsabilidad. He sido irresponsable con mis metas, he sido irresponsable con mis objetivos. Y como todo ser humano, he tenido la tendencia en buscar culpables. Y tal vez tú te identificas conmigo cuando buscamos culpables en la economía. Decimos que no progresamos porque la economía del país no me ayuda. En otros casos le echamos la culpa a la inflación de este país que no avanza, que no crece. Y si vamos más allá, seguimos buscando culpables. Culpamos a la familia, culpamos a la pareja, al cónyuge. Y algunos atrevidos hasta echan la culpa a Dios. Y si es posible, al diablo también le echamos la culpa. Y esa persona lo que hace es llenarse de excusas. Y señores, así no vamos a llegar a ningún lugar. No es culpando a los demás, no es culpando los elementos externos que vamos a lograr un cambio. Y es por eso que liderar nuestra vida tiene que ver con responsabilizarnos por nosotros mismos. Dejar las excusas a un lado y aprender y decir, si no lo he conseguido, ok, gran cuota de responsabilidad es mía. ¿Por qué? Porque si yo como hombre, como líder, quiero ejercer un eficiente y efectivo liderazgo personal, no lo puedo hacer sobre aquellas cosas que escapan de mi control. Si yo responsabilizo a los demás por lo que yo no he alcanzado, yo no puedo ejercer ningún cambio sobre los demás. Mientras que si yo acepto de que ha sido mi responsabilidad, entonces yo puedo aplicar cambios en mi carácter, en la forma en que administro los recursos, la forma en que afronto esa meta o ese objetivo. Y eso me permite y me da una ventaja y puedo lograr un cambio porque son cosas que están bajo mi autoridad, que están bajo mi dominio. Cuando digo que un líder debe hacerse responsable, es aquella persona de que no se esconde detrás de las excusas normales que todos ponemos, sino que con humildad y honestidad reconoce, es cierto, no lo he conseguido porque ha sido mi culpa. Es cierto, yo abandoné esa dieta, yo dejé de ir al gimnasio, yo dejé de leer, yo abandoné esa carrera. Y en el momento que aceptamos nuestra responsabilidad, las cosas comienzan a cambiar. El panorama comienza a verse diferente porque asumimos nuestra cuota de responsabilidad. Lo que pasa es que a la mayoría no nos gusta. Ahí sale a flote nuestro orgullo y buscamos culpables, pero así no vamos a lograr un cambio. Tenemos que aceptar nuestra cuota de responsabilidad. Y creo también de que cuando seguimos hablando de liderazgo personal, tienen que desarrollarlo todos. Yo sé que quizás tu mente te dice, no, eso es para el que trabaja en una empresa. Eso es para el que trabaja en una organización o aquellas personas que están muy involucradas en la iglesia. Y no, señores. El liderazgo personal tiene que ser para todos, para el maestro, para el policía, para el doctor, para el abogado, para el obrero, para todos, porque tiene que ver con organizar, liderar y llevar por buen camino nuestra propia vida. Tiene que ver con todas las personas, tiene que ver con todas las edades.
Yo me imagino que un chico de 17, 18 años que desarrolla su liderazgo personal sabe tomar mejores decisiones. Entiende de que su carrera es simplemente un elemento más para algo mucho más grande. Entiende que cuando busca un empleo, no busca el empleo por simplemente ganar un efectivo, sino porque ese es el medio que lo llevará a un futuro mucho más grande y más prometedor. Por eso es importante desarrollar nuestro liderazgo personal. Por ejemplo, la maestra que desarrolla su liderazgo personal puede marcar la diferencia en sus alumnos, puede marcar la diferencia en todos aquellos niños y jóvenes que están bajo su autoridad. Yo siempre recuerdo a mi maestra de primer grado, la maestra que me enseñó a leer y a escribir. Yo nunca lo olvido a pesar de que pasan los años, porque ella, a pesar de que solo tenía una hora para enseñarnos español y escribir, ella hacía algo que ningún otro maestro hacía. Por las tardes, ella nos invitaba a su casa y ella nos decía que ahí nos iba a dar un reforzamiento para que aprendiéramos mejor a leer y a escribir. Y hasta donde yo recuerdo, no le pagábamos ni un solo centavo, porque las familias de ese colegio pues no eran familias pudientes con muchos recursos económicos. Y ella nos atendía en su casa, y ahí en su casa nos enseñaba las vocales, nos enseñaba las consonantes, y así aquel grupo de niños fue aprendiendo a leer y a escribir. Ella hacía más de lo que se esperaba. Ella ejercía un liderazgo desde su profesión. Y no le importaba si ocupaba un poco más de su tiempo, no le importaba dedicar tiempo que era después de las clases en la mañana. Ella ejercía un liderazgo sobre todos aquellos niños que estaban aprendiendo a leer y a escribir. Por eso es importante desarrollar nuestro liderazgo personal. Por ejemplo, la maestra que desarrolla su liderazgo personal puede marcar la diferencia en sus alumnos, puede marcar la diferencia en todos aquellos niños y jóvenes que están bajo su autoridad. Yo siempre recuerdo a mi maestra de primer grado, la maestra que me enseñó a leer y a escribir. Yo nunca lo olvido a pesar de que pasan los años, porque ella, a pesar de que solo tenía una hora para enseñarnos español y escribir, ella hacía algo que ningún otro maestro hacía. Por las tardes, ella nos invitaba a su casa y ella nos decía que ahí nos iba a dar un reforzamiento para que aprendiéramos mejor a leer y a escribir. Y hasta donde yo recuerdo, no le pagábamos ni un solo centavo, porque las familias de ese colegio pues no eran familias pudientes con muchos recursos económicos. Y ella nos atendía en su casa, y ahí en su casa nos enseñaba las vocales, nos enseñaba las consonantes, y así aquel grupo de niños fue aprendiendo a leer y a escribir. Ella hacía más de lo que se esperaba. Ella ejercía un liderazgo desde su profesión. Y no le importaba si ocupaba un poco más de su tiempo, no le importaba dedicar tiempo que era después de las clases en la mañana. Ella ejercía un liderazgo sobre todos aquellos niños que estaban aprendiendo a leer y a escribir. Y como pueden ver, el ejemplo que les pongo no es una persona sumamente famosa, no es una persona de que está en una gran empresa y ocupa un gran cargo importante. Es haciendo liderazgo desde los diferentes puntos de vista que podemos encontrar. Señores, por eso es importante ejercer un liderazgo personal en nuestra vida. Con el liderazgo podemos cambiar y afectar positivamente la vida de aquellas personas que están bajo nuestra autoridad. Por ejemplo, el abogado que ejerce un liderazgo efectivo puede marcar la diferencia con aquellas personas que él ayuda con su conocimiento. Un doctor que trabaja en un hospital puede marcar la diferencia con un liderazgo personal, atendiendo no simplemente por el hecho de atender a los demás, sino que lo hace con empatía, con amor, lo hace con pasión, con devoción, con entusiasmo, y eso se nota a la distancia. Se nota aquel que simplemente va a trabajar por cobrar un cheque y el que va a trabajar por vocación de servicio, sabiendo de que su liderazgo tiene una influencia directa en las personas. Ahora, cuando hablamos de liderazgo, generalmente se puede hacer desde tres situaciones o tres posiciones muy diferentes. Quizás tú has hecho liderazgo desde un cargo que alguien te dio, un cargo en la empresa, un cargo en la organización, un cargo en la iglesia a la que asistes. La segunda forma de ejercer liderazgo es a través de la habilidad. Quizás por una cuestión de temperamento, se te hace fácil liderar, fácil dar órdenes a las demás personas. Quizás posees un temperamento colérico y eso te facilita el dictar órdenes a los demás. Pero la tercera forma, que yo creo y es la más importante, es el liderazgo que se ejerce a través de las relaciones con las demás personas.
¿Por qué? Porque ese es un liderazgo genuino que no depende ni de la habilidad natural ni del cargo, sino que es un liderazgo que se ejerce desde el hecho de relacionarme con las demás personas. No menosprecies el impacto que tú puedes tener en los demás. Tú puedes hacer la diferencia en las personas. Pero si no ejerces el liderazgo personal, no vas a lograr un impacto en las demás personas que te rodean. Yo sé que todos tenemos nuestros problemas, nuestras dificultades y adversidades, como todo ser humano. Pero cuando aprendemos a dar de nuestro tiempo a los demás, a pesar de nuestros problemas, cuando aprendemos a darle un poquito más de nuestro tiempo a las demás personas, ejercemos influencia más que positiva. Señores, no estamos en la vida simplemente para pagar las cuentas de agua, luz y teléfono. No nacimos simplemente para ir de 8 a 5 a un trabajo a marcar tarjeta. No nacimos simplemente para vivir, crecer, reproducirnos y morir. No, señores. Nacimos con un propósito claro y definido. Y a través de un liderazgo personal es que encontramos ese propósito en la vida. ¿Y por qué es importante, preguntarán algunos, ejercer ese liderazgo personal? Número uno, con el liderazgo personal, yo voy a lograr alcanzar ese proyecto de vida. Escucha bien lo que te estoy diciendo. No te dije meta, no te dije objetivo. Te dije un proyecto de vida. Todo ser humano debería tener, además de objetivos y metas, un proyecto de vida. Y cuando tengo un proyecto de vida es algo que va más allá de una sencilla meta. Va más allá de un simple objetivo que me he trazado. Cuando tengo un proyecto de vida, la manera en que yo puedo ejecutarlo es a través de un liderazgo personal. Cómo dirijo mi vida en este proyecto. Cómo tomo decisiones acertadas que me van a ayudar a hacer un cambio. Cómo logro generar un plan que me va a ayudar a alcanzar ese proyecto de vida que yo me he trazado. Y para lograr esto necesitamos ejercer un liderazgo sobre nuestra vida, nuestros pensamientos. Ejercer un liderazgo que nos va a llevar a alcanzar un cambio en nuestra vida. Nota de que mi enfoque no es tanto lo que hacemos hacia los demás, sino hacia nosotros mismos. Y quizás tú me dirás, pero eso es un enfoque muy egoísta. Sí, es cierto, es egoísta, pero es que no puedo ejercer un buen liderazgo en mi vida solamente enfocándome en los demás. Si quiero ser un buen líder para los demás, debo comenzar con liderar mi propia vida. Si quiero ser un gran líder influyente, que marca la diferencia, que genera influencia en los demás, debo comenzar con liderar la persona más difícil y esa eres tú mismo. Liderarse a sí mismo es complicado, como les decía al inicio. Y es por eso que debemos desarrollar todas esas habilidades que hay dentro del liderazgo para ejercer un liderazgo efectivo, eficiente y eficaz en nuestra vida. Antes de querer lograr grandes cosas en la vida, como toda persona, debemos enfocarnos y trabajar en nosotros, en nuestro carácter. Y entonces es ahí donde interviene el liderazgo personal. También lo necesitamos porque es necesario para poder crecer. Porque cuando uno comienza a aprender de liderazgo, yo recuerdo la primera vez que un libro de John Maxwell, este experto en liderazgo, cayó en mis manos. Y hablaba de las 17 leyes incuestionables, si no me equivoco, del trabajo en equipo. Y comencé a hojearlo. El libro no era para mí. El libro alguien me lo entregó para que yo se lo llevara a otra persona. Pero como curioso que soy, comencé a hojear el libro y leí algunos principios que había y me llamó la atención. Y me di cuenta en ese preciso momento de que yo podía liderar mi vida y fue como una revelación que vino a mi cabeza. Porque hasta ese momento yo siempre vi al líder como la persona que dirigía a los demás, que daba las órdenes, que la gente hacía lo que él decía. Pero nunca lo había visto como que yo era en ese momento, a partir de ese momento, el que manejaba el vehículo de mi vida, el piloto que tomaba las decisiones, el capitán del barco que decidía hacia dónde se iba a mover el barco de mi vida. Y me di cuenta de que había un poder maravilloso en el hecho de elegir qué voy a hacer con mi vida. Porque si yo no decido por mi vida, otros van a decidir por mi vida. Si yo no aprendo a liderar mi vida, otros van a querer liderar mi vida. Otros van a trazar el rumbo de mi vida porque yo no me he tomado el tiempo para decir hacia dónde voy a encauzar mi vida.
Y eso es lo que me permite a mí el liderazgo personal. Dirigir hacia dónde va a ir mi vida en los 5, 10, 15 o 20 años próximos. No dejes que los demás decidan por ti. Elige tú mismo. No dejes el crecimiento de tu vida a la suerte. Sé intencional. Sé intencional con el libro que lees. Sé intencional con el video que estás viendo. Trata de crecer aunque sea un poquito cada día para ser mejores de lo que ayer fuimos. Mi deseo y mi intento no es querer ser mejor que los demás. Quiero ser mejor que el hombre que fui ayer. Quiero ser mejor que el hombre que fui el año pasado. Quiero ser mejor que el hombre que fui la década pasada. Que me he dado cuenta de los errores que me he cometido. Por supuesto que hoy soy más sensible a las debilidades que hay en mi temperamento. Por supuesto. Pero al darme cuenta de eso, me doy cuenta de la responsabilidad que tengo sobre mi propia vida y por consiguiente necesito urgentemente que ejerzamos un liderazgo sobre tu vida y sobre mi vida. Un liderazgo que comienza con nosotros mismos. No esperemos que los demás vengan a cambiar nuestra vida. Comencemos a cambiar nosotros nuestra vida. No esperemos en que las demás personas patrocinen nuestra visión. Comencemos nosotros a patrocinar nuestra propia visión. Comencemos a buscar los cambios que nuestra vida necesita hoy mismo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Ejerciendo un liderazgo personal, comenzando con nosotros mismos. Así que no quiero que te vayas sin que recuerdes esta palabra. Comencemos a partir de hoy a ejercer un liderazgo sobre nuestra vida, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras habilidades, sobre los recursos que están bajo nuestra autoridad. Y, como te dije al inicio, seamos responsables por nuestra propia vida. Así que no lo olvides, la palabra que te queda para este día: seamos responsables de nuestra propia vida. Y ya para ir terminando, como decía o dice un podcaster por ahí, avisos parroquiales. Así que ya sabes que vamos a estar acá semanalmente, Liderazgo Personal del Podcast. Búscanos en nuestras redes sociales como Liderazgo Personal, así estamos en Spotify y en YouTube para que vayas a buscar y darle like al video y los comentarios. Déjanos ahí los comentarios que tú consideres adecuados, críticas, observaciones y amenazas, como decía un maestro por ahí. Dale like, compártelo, sé parte de esta comunidad que estamos iniciando. Esto es simplemente los primeros pasos y esto va para cosas grandes, te lo aseguro. Vamos a tener obviamente no solo liderazgo, sino también otros temas interesantes. Así que gracias por tu atención, gracias por soportarme todos estos minutos y espero que lo pongas en práctica, porque de nada sirve acumular conocimiento si no lo compartimos, si no lo ponemos en práctica. Ya estamos demasiado obesos de tanta información. Es tiempo de ponerle piernas a esa fe, piernas a esa determinación en nuestra mente y en nuestro corazón. Un abrazo fuerte para todos, gracias, nos vemos pronto.